Los Ravenel, un seductor sin corazón. Capítulo 12. La sonrisa de Devon se desvaneció en cuanto salió de la habitación principal. Sin ningún destino en mente, deambuló por el pasillo hasta llegar a un nicho donde había una ventana. Conducía a una estrecha escalera de caracol que llevaba a las habitaciones del servicio y a las buhardillas. El techo era tan bajo que tuvo que agacharse para pasar. Una casa tan vieja como Eversby Priory había experimentado diversas ampliaciones a lo largo de las décadas, y las adiciones creaban rincones extraños e inesperados. A él, el efecto le resultaba menos encantador que a otras personas. La excentricidad no era algo que valorara en la arquitectura. Tras sentarse en un estrecho peldaño, apoyó los antebrazos en las rodillas y agachó la cabeza. Soltó temblorosamente el aire. Estar apretujado contra Kathleen había sido el tormento más exquisito que había soportado en toda su vida. Kathleen había temblado como un potrillo recién nacido que se esforzaba por ponerse de pie. Jamás había deseado nada tanto como darle la vuelta y apoderarse de sus labios con besos largos e impetuosos hasta que se fundiera con él. Con un ligero gruñido, se frotó el interior de una de las muñecas, donde seguía sintiendo un calor ardiente como si Kathleen lo hubiera marcado a fuego al rozarlo. ¿Qué había empezado a contar su ayuda de cámara sobre ella? ¿Por qué se había negado a dormir en la habitación principal tras la muerte de Theo? Seguro que el recuerdo de su última discusión con su marido tenía algo que ver en ello. ¿Pero podría haber algo más? Tal vez la noche de bodas había sido desagradable para ella. A menudo, a las jóvenes privilegiadas las mantenían en la ignorancia sobre tales asuntos hasta que se casaban. Desde luego, no le apetecía especular sobre las habilidades de su primo en la cama. Pero hasta Theo habría sabido cómo tratar a una virgen con cuidado y paciencia. No. Hasta Theo habría sabido lo suficiente como para tranquilizar y seducir a una novia nerviosa, y alejar sus temores antes de disfrutar él. Pensar en ellos dos juntos. Las manos de Theo en el cuerpo de Kathleen. Le provocó una desconocida sensación perniciosa. Dios mío. ¿Eran celos? Ninguna mujer lo había puesto nunca celoso. Tras maldecir entre dientes, se levantó y se pasó las manos por el pelo mojado. Dar vueltas al pasado no cambiaría el hecho de que Kathleen había sido antes de Theo. Pero ahora sería suya y de nadie más. Tras recuperarse, recorrió Eversby Priory para investigar los cambios que habían tenido lugar desde su última visita. La actividad era frenética en toda la casa, que presentaba muchas habitaciones en diversas fases de abandono y construcción. Hasta entonces, las reparaciones de la finca le habían costado una pequeña fortuna, y necesitaría 10 veces más antes de que todo hubiera acabado. Terminó en el estudio, donde vio un montón de libros contables y de legajos en el escritorio. Como reconoció la letra precisa y concisa de su hermano, tomó un informe que explicaba lo que West había averiguado de la finca hasta entonces. Tardó 2 horas en leer el informe, que era mucho más minucioso de lo que habría esperado jamás, y que no parecía estar acabado ni mucho menos. Al parecer, West estaba visitando todas las granjas de los arrendatarios que había en la finca, tomando notas detalladas de los problemas y preocupaciones de cada familia, del estado en que se encontraba su propiedad y de sus conocimientos y opiniones sobre técnicas agrícolas. Como notó que algo se movía, se giró en la silla y vio a Kathleen en la puerta. Volvía a llevar la ropa de luto, el cabello recogido en alto y las muñecas rodeadas de unos recatados puños blancos. Tenía las mejillas muy sonrosadas. Devon la habría devorado mordisco a mordisco, pero, en lugar de eso, le dirigió una mirada neutra y se levantó. Falda. Comentó en tono de ligera sorpresa, como si fuera una novedad verla llevando un vestido. ¿A dónde va? A la biblioteca para dar clase a las chicas. Pero he visto que estaba aquí, y quería saber si ha leído el informe del señor Ravenel. Sí. Me ha impresionado su dedicación. Y asombrado bastante también, ya que West me aconsejó que vendiera la finca con todo incluido justo antes de ir a Londres. Kathleen sonrió y lo examinó con esos ojos felinos. Pudo ver minúsculos rayos en los iris color castaño claro, como hilos de oro. Me alegra mucho que no lo hiciera. Dijo en voz baja. Creo que puede que él también.
Todo el calor de su anterior encuentro regresó de golpe con tanta intensidad que su entrepierna cobró vida bajo las capas de ropa. Agradeció profundamente lo bien que lo encubría la chaqueta del traje. Kathleen tomó un lápiz del escritorio. La mina de grafito estaba tan gastada que ya no escribía. A veces me pregunto. Empezó a afilar el lápiz raspando la madera con una de las hojas de un par de tijeras. ¿Qué? Preguntó Devon con voz ronca. Me pregunto qué habría hecho Theo con la finca si no hubiese fallecido. Respondió, intranquila, mientras se concentraba en su tarea. Supongo que habría hecho la vista gorda hasta que ya no hubiera ninguna decisión que tomar. ¿Pero por qué? No era idiota. No tiene nada que ver con la inteligencia. Dijo Devon, movido por la necesidad latente de ser justo. Kathleen se detuvo y le dirigió una mirada de desconcierto. Eversby Prairie fue el hogar de Theo durante su infancia. Prosiguió Devon. Estoy seguro de que le resultaba doloroso enfrentarse a su declive. Pero usted se está enfrentando a él, ¿no? Ha cambiado toda su vida para hacerlo. Su expresión se suavizó. Tampoco es que tuviera nada mejor que hacer. Comentó Devon, encogiéndose despreocupadamente de hombros. Pero no es fácil para usted. Insistió Kathleen, esbozando una ligera sonrisa de disculpa. No siempre lo recuerdo. Agachó la cabeza para reanudar su tarea con el lápiz. Devon lo observó, irremediablemente fascinado por la forma en que raspaba la madera como una colegiala aplicada. A este ritmo. Indicó pasado un momento. Se pasará todo el día afilando el lápiz. ¿Por qué no usa una navaja? Lord Berwick jamás lo permitió, decía que las tijeras eran menos peligrosas. Todo lo contrario. Me sorprende que nunca haya perdido un dedo. Vamos, deje eso. Devon alargó la mano para tomar una navaja que descansaba en la bandeja del tintero. Abrió la hoja y se la ofreció a Kathleen por el mango. Sujétela así. Le recolocó los dedos sin hacer caso de sus protestas. Señale siempre hacia afuera con el lápiz mientras lo afila. No es necesario, de verdad. Me van mejor las tijeras. Pruébelo. Es más eficaz. No puede pasarse la vida haciéndolo mal. Los minutos perdidos podrían sumar días. Semanas. Se le escapó una risita inesperada, como si fuera una jovencita con la que alguien estuviera coqueteando. No escribo a lápiz tan a menudo. Devon la rodeó con los brazos para sujetarle las manos con las suyas. Y ella le dejó. Se quedó quieta, con el cuerpo receloso, pero sumiso. Se había establecido una frágil confianza en su anterior encuentro. Daba igual que otra cosa pudiera temer de él, parecía saber que no le haría daño. El placer de abrazarla lo invadió en oleadas sucesivas. Era menuda y estilizada, y la deliciosa fragancia a rosas le llenaba la nariz. La había notado cuando la había sujetado antes. No era un perfume empalagoso, sino una ligera esencia floral mezclada con el frescor del penetrante aire invernal. Basta con 6 cortes. Le dijo cerca de la oreja. Ella asintió, y se relajó mientras le guiaba las manos con precisión. Un corte profundo con la hoja eliminó limpiamente una parte inclinada de madera. Giraron el lápiz e hicieron otro corte, y después, un tercero para formar un prisma triangular exacto. Ahora recorte las aristas afiladas. Se concentraron en la tarea con las manos de él alrededor de las suyas, usando la hoja para biselar cada rincón de madera hasta que hubieron formado una punta satisfactoria y bien definida. ¡Listo! Tras inhalar profusamente el aroma de Kathleen una última vez, Devon la soltó despacio, sabiendo que el olor de una sola rosa le recordaría aquel momento lo que le quedaba de vida. Kathleen dejó la navaja y el lápiz y se volvió hacia Devon. Estaban muy cerca, sin llegar a tocarse, sin llegar a estar separados. Kathleen pareció dudar, y abrió los labios como si fuera a decir algo, pero no se le ocurriera qué debería hacer. En medio de aquel silencio cargado de electricidad, Devon empezó a perder el control, poco a poco. Se fue inclinando hacia adelante hasta que afianzó las manos en el escritorio, a cada lado de ella.
Kathleen se vio obligada a echarse hacia atrás y a sujetarse en sus antebrazos para conservar el equilibrio. Esperaba que protestara, que lo apartara de un empujón, que le dijera que retrocediera, pero se lo quedó mirando como hipnotizada, respirando de forma entrecortada, y empezó a aumentar y suavizar la presión con que le sujetaba los brazos como un gato cuando amasa. Él agachó la cabeza y le llevó los labios a la sien, donde era visible un ligero tono azul de las venas. Notaba su perplejidad, la fuerza de la atracción que, a su pesar, sentía por él. Vagamente consciente de que su pasión estaba acabando con el poco dominio de sí mismo que le quedaba, se obligó a enderezarse y apartar las manos del escritorio. Empezó a separarse, pero Kathleen siguió unida a él, aferrada aún a sus brazos con la mirada algo desenfocada. Madre mía. Así era como sería, el cuerpo de Kathleen siguiendo el suyo sin esfuerzo, mientras se la hacía suya. Cada latido de su corazón lo acercaba más a ella. Le puso una mano en un lado de la cara para levantársela, mientras la rodeaba con el otro brazo. Ella cerró los ojos, y sus pestañas proyectaron unas sombras semicirculares en su piel rosada. Tenía el ceño ligeramente fruncido debido a la confusión, y él le besó la delicada arruguita de tensión entre las cejas antes de acercar su boca a la de ella. Esperaba que Kathleen protestara, que lo apartara de un empujón, pero se mostró dócil y emitió un sonido de placer que le provocó escalofríos ardientes por todo el cuerpo. Le tomó la cara con ambas manos para orientarle con cuidado la mandíbula mientras le separaba los labios. Empezó a tantearla, arrancando sensaciones y dulzura a la boca inocentemente sensible de Kathleen. Pero en cuanto le tocó la lengua con la suya, ella lo apartó. Presa del deseo y de una tierna diversión, Devon le acercó la boca a la oreja. No. Susurró. Deja que te saboree. Déjame sentir lo suave que eres por dentro. La besó de nuevo, despacio y con una delicadeza inexorable, hasta que ella unió la boca con la suya y aceptó el contacto de sus lenguas. Notó que le ponía las manos en el pecho e inclinaba la cabeza hacia atrás al rendirse, impotente. El placer que sintió era inimaginable, tan desconocido para él como debía de serlo para ella. Invadido por la agonía del deseo, movió las manos para acariciarla e intentar acercarla más a él. Notó que ella se movía bajo el vestido, un cuerpo firme y suave encorsetado bajo un montón de capas rígidas de almidón, encaje y ballenas. Quería arrancárselo todo, quería que estuviera vulnerable y expuesta ante él, tener la piel de sus partes íntimas desnuda bajo los labios. Pero cuando le tomó la cara con las manos para poder acariciarle las mejillas con los pulgares, notó una pizca de humedad. Una lágrima. Se quedó inmóvil. Alzó la cabeza para mirar a Kathleen mientras sus jadeos se entremezclaban. Se le habían humedecido los ojos y lo miraba desconcertada. Vio que se llevaba los dedos a los labios para tocárselos con cuidado, como si se los hubieran quemado. Se maldijo a sí mismo en silencio porque sabía que había ido demasiado lejos, demasiado pronto. De algún modo logró soltarla y retroceder hasta dejar una distancia crucial entre ambos. Kathleen. Empezó a decir bruscamente. No tendría que haber. Kathleen salió corriendo antes de que pudiera pronunciar otra palabra. A la mañana siguiente, Devon tomó el carruaje de la familia para recoger a West en la estación. La ciudad de Owlton poseía una calle principal bordeada de prósperas tiendas, barrios de casas espléndidas, una fábrica textil dedicada a la producción de alepín, y una fábrica de papel. Por desgracia, el hedor a azufre de la papelera se notaba antes de que se viera el edificio. El lacayo estaba acurrucado cerca del edificio para refugiarse del viento cortante de noviembre. Demasiado impaciente para quedarse quieto, Devon andaba arriba y abajo por el andén con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo negro de lana. Al día siguiente tendría que volver a Londres. La idea de aquella casa silenciosa, tan abarrotada de muebles y a la vez tan vacía, le repugnó. Pero tenía que mantenerse alejado de Hampshire. Tenía que distanciarse de Kathleen, o sería incapaz de abstenerse de seducirla mucho antes de que estuviera preparada para ello. Estaba jugando una partida larga, y no podía permitirse olvidarlo. Maldito periodo de luto. Se vio obligado a acortar el paso cuando el andén se llenó de personas que llevaban el billete en la mano y de otras que esperaban la llegada de pasajeros. Sus conversaciones y sus risas pronto quedaron apagadas por la aproximación de la locomotora, un mamotreto siseante y estruendoso que avanzaba a toda velocidad con resoplidos y triquitraques impacientes.
Una vez el tren se detuvo con un chirrido metálico, los mozos de cuerda descargaron de él baúles y bolsas, mientras los pasajeros que llegaban y partían se abrían paso entre un remolino de gente. Unas personas chocaban con otras al dirigirse en multitud de direcciones. Se caían objetos, que se recogían rápidamente. Los viajeros eran separados sin querer y se buscaban unos a otros. Se llamaban en medio de toda aquella algarabía. Devon se movía entre el gentío en busca de su hermano. Al no encontrarlo, se volvió hacia el lacayo por si él lo había visto. El hombre le hizo gestos y le gritó algo, pero su voz se perdió en el estruendo. Al acercarse al lacayo, vio que éste hablaba con un desconocido que llevaba prendas que le iban anchas, confeccionadas con desechos de buena calidad pero sin tener demasiado en cuenta las medidas, como las que podría vestir un oficinista o un comerciante. Era un hombre joven y esbelto, con un tupido cabello moreno que necesitaba un buen corte. Se parecía muchísimo a West en sus días de Oxford, especialmente por la forma en que sonreía con la barbilla inclinada hacia abajo, como si estuviera reflexionando sobre una broma privada. De hecho, Dios santo, era su hermano. Era West. Devon, Exclamó West con una carcajada de sorpresa a la vez que alargaba la mano para estrechar calurosamente la de su hermano. ¿cómo es que no estás en Londres? Pero Devon tardó en recuperarse. West aparentaba varios años menos, tenía el aspecto saludable y la mirada limpia que creía que jamás volvería a verle. Kathleen me pidió que viniera. Dijo por fin. ¿Eso hizo? ¿Por qué? Ya te lo explicaré después. ¿Qué te ha pasado? Apenas te reconozco. No me ha pasado nada. ¿A qué te? Ah, sí, he perdido algo de peso. Olvídate de eso, acabo de cerrar la compra de una trilladora. El semblante le resplandecía de alegría. Al principio, Devon creía que estaba siendo sarcástico. Mi hermano está entusiasmado por la compra de equipo agrícola, pensó. Mientras se dirigían al carruaje, West le describió su visita a Wiltshire y le habló animadamente sobre lo que había averiguado al hablar con un perito agrónomo que practicaba técnicas modernas en su granja piloto. Con una combinación de drenaje profundo y energía de vapor, aquel hombre había doblado la producción de sus tierras usando menos de la mitad de mano de obra. Además, el perito agrónomo quería adquirir la maquinaria más reciente y estaba dispuesto a vender su equipo a precio de ganga. Exigirá algo de inversión. Admitió West. Pero las ganancias serán exponenciales. He hecho estimaciones para enseñártelas. Ya he visto algunas. Has hecho un trabajo impresionante. West se encogió de hombros con indiferencia. Se subieron al carruaje y se instalaron en los elegantes asientos de piel. Eversby Prairie parece sentarte de maravilla. Comentó Devon cuando el vehículo empezó a moverse. Vete a saber por qué. Nunca hay un momento de paz o de intimidad. No puedes sentarte a pensar sin que te salte encima un perro sobreexcitado o que te acosen mujeres parlanchinas. Siempre hay alguna urgencia, algo que se rompe, que explota o que se derrumba. ¿Qué explota? Hubo una explosión. La estufa de la habitación de tender la colada no estaba bien ventilada. No, no te alarmes, una pared de ladrillo absorbió la mayoría de la fuerza. Nadie salió lastimado. La cuestión es que la casa está constantemente patas arriba. ¿Por qué no regresas conmigo a Londres, entonces? No puedo. Si lo dices por tu intención de visitar a todas las familias arrendatarias de la finca, no veo la necesidad de... No, no es por eso. El caso es que... Eversby Priory me va. ¿Qué me aspen si sé por qué? ¿Le has tomado cariño a alguien? Preguntó Devon, se le había helado el corazón al sospechar que West podía desear a Kathleen. A todas ellas. Admitió su hermano de buena gana. ¿Pero a ninguna en particular? ¿Te refieres a si estoy interesado románticamente por una de las chicas? West parpadeó, sorprendido. No, Dios mío. Las conozco demasiado. Son como hermanas para mí. ¿Incluida Kathleen? Especialmente ella.
Respondió con una sonrisa ausente. Ha llegado a caerme bien. Aseguró con franqueza. Theo eligió bien. Ella lo habría mejorado. No la merecía. Murmuró Devon. No se me ocurre nadie que la merezca. Replicó West, encogiéndose de hombros. Devon apretó tanto la mano que la costra que tenía sobre el nudillo le dolió. ¿Menciona a Theo alguna vez? No demasiado a menudo. No creo que pueda dedicarse más esfuerzo a estar de luto por alguien, pero es evidente que no lo hace de corazón. Al observar la mirada penetrante de Devon, aclaró. Conoció a Theo unos pocos meses y estuvo casada con él 3 días. 3 días. ¿Cuánto tiempo debería llorar una mujer la pérdida de alguien a quien apenas conocía? Es absurdo que la sociedad imponga un periodo de luto establecido sin tener en cuenta las circunstancias. ¿No puede dejarse que estas cosas sucedan de forma natural? El objetivo de la sociedad es prevenir un comportamiento natural. Soltó Devon con ironía. De acuerdo. Sonrió West. Pero a Kathleen no le va el papel de viuda triste. Tiene demasiada vitalidad. Por eso se sintió atraída por un Ravenel para empezar. La afable relación entre West y Kathleen se hizo evidente en cuanto regresaron a Eversby Priory. Kathleen entró en el vestíbulo mientras el mayordomo estaba aún recogiéndoles el sombrero y el abrigo, y puso los brazos en jarras para observar a West con un recelo burlón. ¿Has traído a casa algún animal de granja? Preguntó. Esta vez, no. Sonrió West, que se acercó y le besó la frente. Para sorpresa de Devon, Kathleen aceptó el gesto de cariño sin protestar. ¿Has averiguado tanto como esperabas? Dijo entonces Kathleen. 10 veces más. Respondió West enseguida. Podría explayarme horas solo sobre el asunto del fertilizante. Kathleen soltó una carcajada, pero su expresión se volvió distante al dirigirse a Devon. Milord. Molesto por aquel recibimiento tan acartonado, Devon le devolvió el saludo asintiendo con la cabeza. Al parecer, había decidido guardar las distancias con él y fingir que el beso nunca había tenido lugar. El conde asegura que le pediste que viniera. Comentó West. Debo suponer que suspirabas por su encantadora compañía, ¿o hubo otra razón? Después de que te fueras, hubo un problema con los Guten. Le explicó Kathleen. Informé a Trenear de la situación y le pregunté qué sabía al respecto. Hasta ahora ha insistido en mostrarse misterioso. ¿Qué les pasó a los Guten? Quiso saber West, que dirigía la mirada del uno al otro. Ya lo comentaremos en la biblioteca. Respondió Devon. Aunque no es necesario que usted esté presente, Lady Trenear. Estaré presente. Lo contradijo Kathleen con el ceño fruncido. Aseguré personalmente a los Guten que todo se solucionaría. No tendrían que haber acudido a usted. Soltó Devon directamente. Tendrían que haber esperado a hablar con mi hermano o con el señor Carlo. Habían ido a ver al señor Carlo antes. Replicó. Y él no sabía nada del asunto. Y el señor Ravenel no estaba aquí. Yo era la única persona disponible. A partir de ahora, preferiría que no estuviera disponible a la hora de hablar sobre arrendamientos. Debería limitarse a lo que sea que tiene que hacer la señora de la casa. Llevarle cestas cuando hay alguien enfermo y demás. Es increíble lo engreído y condescendiente que. Empezó a decir Kathleen. ¿Vamos a quedarnos peleando, aquí, en el vestíbulo? Se apresuró a interceder West. Finjamos ser civilizados y dirijámonos a la biblioteca. Se puso el brazo de Kathleen sobre el suyo y la guió hacia el interior de la casa. Podríamos pedir algo de té y unos emparedados. Sugirió. Estoy muerto de hambre del viaje en tren. Siempre me estás diciendo que coma, ¿recuerdas? Devon lo siguió a grandes zancadas, escuchando la conversación solo a medias, con el ceño fruncido. No apartaba la mirada del brazo de Kathleen en el de West. ¿Por qué la tocaba? ¿Por qué se lo permitía a ella?
Volvió a sentir aquellos desconocidos y perniciosos celos arraigados con fuerza en el pecho. Y la señora Wooten no podía hablar de tanto llorar. Explicó Kathleen, indignada. Tienen 4 hijos, y la anciana tía de la señora Wooten a su cuidado, y si perdieran la granja. No te preocupes. La interrumpió West con un susurro tranquilizador. Lo aclararemos todo. Te lo prometo. Sí, pero si Trenear tomó una decisión tan importante sin decir nada. No hay nada decidido aún. Soltó Devon con frialdad detrás de ellos. Kathleen se volvió y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué había topógrafos del ferrocarril en las tierras de la finca? Preguntó. Prefiero no comentar mis negocios en el pasillo. Les dio permiso para estar allí, ¿verdad? Kathleen intentó detenerse para enfrentarse a él, pero West tiró inexorablemente de ella hacia la biblioteca. No sé si tomarte Darjeeling. Reflexionó en voz alta. No, tal vez algo más fuerte. De Ceilán o Pecoe. Y unos de esos bollitos con crema y mermelada. ¿Cómo se llamaban, Kathleen? Delicias de Cornualles. Ah. No es extraño que me gusten. El nombre se parece a algo que una vez vi interpretado en un salón de baile. Entraron en la biblioteca. Kathleen usó el tirador que estaba junto a la puerta y esperó a que apareciera una criada. Tras pedir el té y una bandeja con emparedados y pastelitos, se dirigió hacia la mesa larga, donde Devon había desenrollado un mapa de las tierras de la finca. Bueno, ¿lo hizo? Preguntó después. ¿Sí hice qué? Devon le dirigió una mirada inquietante. Dar permiso a los hombres del ferrocarril para que inspeccionaran sus tierras. Sí. Respondió de manera inexpresiva. Pero no tenían permiso para hablar a nadie sobre ello. Tendrían que haber mantenido la boca cerrada. ¿Es cierto, entonces? ¿Ha vendido la granja de los Wooten? Le brillaban los ojos de indignación. No, y no tengo intención de hacerlo. ¿Pues qué? Kathleen. Intervino West con dulzura. Nos pasaremos aquí toda la noche si no le dejas acabar. Kathleen frunció el ceño y se quedó callada, observando cómo Devon sujetaba las esquinas del mapa con diversos objetos. Tras tomar un lápiz, Devon dibujó una línea por el lado oriental de la finca. Hace poco me reuní con el director de la London Ironstone. Anunció. Y explicó entonces a Kathleen. Es una compañía ferroviaria privada. Su propietario es un amigo, Tom Savarin. Pertenecemos al mismo club de Londres. Añadió West. Devon examinó el mapa con ojo crítico antes de dibujar una línea paralela a la anterior. Severin quiere reducir la distancia de la ruta existente a Portsmouth de la London Ironstone. También planea tender vías más fuertes a lo largo de las 60 millas de la línea, de principio a fin, para incorporar trenes más rápidos. ¿Puede permitirse semejante proyecto? Se sorprendió West. Ya ha conseguido 1 millón de libras. West se quedó sin palabras. Exactamente. Corroboró Devon, que prosiguió con total naturalidad. De todas las posibilidades para la ruta reducida, el mejor gradiente natural cruza esta área. Sombreó ligeramente la zona entre las líneas paralelas. Si permitiéramos a la London Ironstone cruzar el perímetro oriental de la finca, recibiríamos una gran suma anual que serviría para solucionar en gran medida nuestros problemas económicos. Pero eso es imposible. Dijo Kathleen tras apoyarse en la mesa para observar con atención las señales hechas a lápiz. Según lo que ha dibujado, las vías no solo cruzarían la granja de los Wooten, sino otras 3 parcelas arrendadas por lo menos. Afectaría a 4 arrendatarios. Admitió Devon. Las vías parecen cruzar 2 caminos privados. Indicó West con el ceño fruncido al observar el mapa. No podríamos acceder al lado oriental. El ferrocarril construiría por su cuenta unos puentes de servidumbre de paso, para que queden conectadas todas las partes de la finca.
Antes de que West pudiera comentar nada, Kathleen se incorporó y se enfrentó a Devon, situado al otro lado de la mesa. No puede estar de acuerdo con esto. Dijo, compungida. No puede arrebatar las granjas a esas familias. El abogado me ha confirmado que es legal. No me refiero a legalmente, me refiero a moralmente. No puede privarles de sus hogares y sus medios de vida. ¿Qué será de esas familias? ¿De esos niños? Ni siquiera usted podría vivir con eso en su conciencia. Devon le dirigió una mirada sarcástica, enojado porque pensaba automáticamente lo peor de él. No voy a dejar abandonados a los arrendatarios. Me propongo encontrarles nuevos empleos. Kathleen había empezado a negar con la cabeza antes de que hubiera finalizado siquiera la frase. Esta gente se dedica a la agricultura desde hace generaciones. Soltó. Lo llevan en la sangre. Quitarles las tierras acabaría con ellos. Devon había sabido que era así exactamente como iba a reaccionar. Las personas primero, los negocios después. Pero eso no era siempre posible. Estamos hablando de 4 familias entre 200. Dijo. Si no cierro un trato con la London Ironstone, puede que todos los arrendatarios de Eversby Prairie pierdan sus granjas. Tiene que haber otra forma. Insistió Kathleen. Si la hubiera, la habría encontrado. Ella no sabía nada de todas las noches en blanco y de todos los días agotadores que había pasado buscando alternativas. No había ninguna solución buena, solo podía elegir entre varias soluciones malas, y esta era la menos perjudicial. Kathleen se lo quedó mirando como si acabara de pillarlo quitando un pedazo de pan a un huérfano. Pero... No me insista sobre esto. Le espetó Devon, perdiendo la paciencia. Ya es bastante difícil sin tener que soportar un drama adolescente. Kathleen palideció. Sin decir nada más, se volvió y salió a toda velocidad de la biblioteca. Bien hecho. Dijo West a su hermano tras soltar un suspiro. ¿Para qué molestarse en razonar con ella cuando simplemente puede someterla? Antes de que Devon pudiera responder, West se había ido en pos de Kathleen. Gracias por escuchar nuestro audiolibro. No olvides suscribirte, darle like y estar atento al siguiente capítulo que subiremos semanalmente. Si no quieres esperar, suscríbete a nuestro Patreon para obtener capítulos con más frecuencia y apoyarnos para subir más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para más actualizaciones.